Si te pido que pienses en el viejo oeste, es muy probable que lo primero que venga a tu mente no sea una imagen, sino un sonido, un aullido agudo seguido de notas graves, imitando el grito de un coyote. Ese es el poder del bueno, el feo y el malo. Más que una simple película, la obra se convirtió en un verdadero mito fundador del cine de acción moderno. Pero detrás de los duelos silenciosos y las miradas tensas, el rodaje parecía una zona de guerra. Actores estuvieron a punto de ser decapitados, algunas explosiones ocurrieron en el momento equivocado, y el protagonista detestaba cada segundo en que debía fumar el charuto que terminó siendo su símbolo. Para entender la grandeza de esta historia, hay que comenzar por el hombre que dirigía aquella orquesta de violencia, Sergio Leone. En 1966 ya había revolucionado el género con Por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio, transformando el western clásico, antes limpio y heroico, en algo más áspero, cínico y casi operístico. Pero Leone quería ir más lejos. Su objetivo era crear la película definitiva sobre la codicia humana, ambientada en el brutal escenario de la Guerra Civil estadounidense. Curiosamente, antes de iniciar el proyecto, recibió un consejo de nada menos que Orson Welles, el genio detrás de Citizen Kane. Welles le advirtió: Sergio, no hagas esa película. Los westerns ambientados en la Guerra Civil son veneno para la taquilla. Todos fracasan. Podrías arruinar tu carrera. Por suerte para la historia del cine, Leone ignoró el consejo. Sabía que no estaba creando un drama histórico convencional. En realidad quería construir una fábula brutal donde la guerra sería solo el telón de fondo para tres arquetipos: el bueno, el malo y el feo. Y para dar vida a esa visión contaba con su arma secreta, el compositor Ennio Morricone. La música de la película es, sin exagerar, una de las más reconocibles de la historia del cine. Morricone creó el tema principal inspirado en el aullido de un coyote del desierto, un animal solitario y oportunista, exactamente como los protagonistas. La genialidad estaba en representar a cada personaje con ese sonido, cambiando el instrumento: una flauta para el bueno, interpretado por Clint Eastwood, una ocarina para el malo, encarnado por Lee Van Cleef, y voces humanas graves para el feo, interpretado por Eli Wallach. Esa confianza absoluta en la música y en la imagen permitió a Leone una audacia narrativa poco común. El comienzo de la película es casi silencioso. Durante los primeros 10 minutos y medio, no se escucha una sola línea de diálogo. Solo el viento, pasos sobre la arena, rostros sudorosos y la música creciendo lentamente. Leone confiaba tanto en la fuerza visual que no necesitaba palabras para definir a esos hombres. Se revelaban por la forma en que sacaban sus armas, no por lo que decían. En el centro de ese silencio estaba Clint Eastwood, el misterioso rubio. Hoy vemos aquel poncho verde oliva y pensamos inmediatamente en estilo, pero para el actor aquello fue un verdadero tormento. Hay un detalle curioso que rompe todo el glamour del personaje. Eastwood usó exactamente el mismo poncho en las 3 películas de la llamada trilogía del dólar, incluida El bueno, El feo y El malo, y nunca lo lavó. No fue descuido. Era superstición y también preocupación por la continuidad visual. El actor temía que lavarlo cambiara el color o dañara la tela, afectando la identidad del personaje. Así, durante 3 años de rodaje, aquel poncho acumuló polvo de España, sudor del desierto, humo de pólvora y mucha suciedad real. Se cuenta que al final del rodaje el olor era tan fuerte que varios miembros del equipo preferían mantener cierta distancia cuando Eastwood no estaba frente a la cámara. Y la incomodidad no terminaba en el vestuario. Otra marca del personaje era el charuto toscano siempre colgado en la comisura de la boca, mordido con aire de desprecio. La verdad es que Clint Eastwood odiaba fumar. Clint Eastwood era un no fumador convencido y detestaba el sabor fuerte de aquellos charutos italianos baratos que Sergio Leone insistía en que usara. Muchas veces, la expresión irritada del personaje no era solo actuación, era el propio Eastwood, mareado por el sabor del tabaco. En más de una ocasión llegó a decirle al director: Sergio, tendrás que acertar la escena en la primera toma, porque si tengo que encender otro de estos, voy a vomitar. Aún así, Eastwood sabía perfectamente cuánto valía, era la gran figura de la franquicia. Cuando Leone lo llamó para el tercer film, El bueno, El feo y El malo, el actor dudó al principio. Estaba cansado de compartir el protagonismo.
Esta vez tendría a su lado a Eli Wallach y Lee Van Cleef, ambos con papeles tan importantes como el suyo. Para convencerlo, los productores tuvieron que abrir la cartera. Eastwood exigió $250,000, una fortuna para la época, además del 10% de la taquilla en Estados Unidos, y como capricho final, un Ferrari nuevo. La producción aceptó. Así, Eastwood viajó a Europa listo para conducir su Ferrari y seguir mordiendo los charutos que tanto detestaba. Pero al llegar al rodaje encontró algo inesperado, un auténtico caos lingüístico. La película era una producción italiana, filmada en España, ambientada en el oeste americano y con actores de distintas partes del mundo. El set parecía una verdadera torre de Babel. Leone hablaba italiano y algo de francés. Eastwood y Lee Van Cleef solo hablaban inglés. Wallach también hablaba inglés e intentaba comunicarse en francés con el director. Mientras tanto, gran parte del equipo técnico y muchos extras, varios de ellos soldados del ejército español, hablaban español. El resultado era un caos total. Durante las escenas, cada actor hablaba en su propio idioma. Si hoy se observa la película sin doblaje, prestando atención a los labios, se nota algo curioso. Eastwood habla en inglés mientras otro actor puede responder en italiano. Todo fue doblado después en la postproducción. Curiosamente, esa confusión ayudó al clima del film. Como casi nadie se entendía del todo, todos se miraban con cierta desconfianza, algo que encajaba perfectamente con la historia. Mientras Eastwood lidiaba con el olor del poncho y la barrera del idioma, su compañero Eli Wallach, el inolvidable Tuco, enfrentaba peligros mucho mayores. Si Eastwood era el rostro de la película, Wallach era el cuerpo que realmente sufría durante el rodaje. Ofreció una de las actuaciones más intensas del cine, pero pagó un precio altísimo. Y no es una exageración. Durante la producción, Wallach estuvo a punto de morir 3 veces en accidentes que habrían hecho abandonar el set a cualquier actor. Wallach, que interpretaba a Tuco, el feo, era un respetado actor de método formado en los teatros de Nueva York. Estaba acostumbrado a profundizar en la psicología de sus personajes, pero en esta película tuvo que aprender algo muy distinto: el arte de sobrevivir. Leone era un visionario visual, pero la seguridad en el rodaje no siempre era su prioridad. Para él, si la escena quedaba perfecta, el riesgo parecía aceptable. Para Wallach, esa filosofía casi le costó la vida en 3 ocasiones. La primera ocurrió fuera de una escena de acción. Durante una pausa del rodaje, el actor tenía sed y vio una botella de refresco sobre una mesa. Sin sospechar nada, dio un gran trago. El problema es que la botella no contenía refresco. Un técnico de efectos especiales había colocado allí un ácido corrosivo usado para limpiar las monedas falsas del decorado. Wallach bebió el líquido por error. Casi de inmediato sintió cómo la boca y la garganta comenzaban a arder. Corrió al pequeño hospital improvisado del rodaje, donde tuvieron que realizarle un lavado de estómago de emergencia y hacerle beber grandes cantidades de leche para neutralizar el ácido. Sobrevivió, pero durante varios días filmó con la boca llena de heridas. Irónicamente, aquello terminó aportando algo inesperado al personaje: la voz áspera y desesperada de Tuco. Si el incidente con el ácido ocurrió detrás de cámaras, el segundo accidente casi fatal sucedió con las cámaras rodando durante el bueno, el feo y el malo. Una de las situaciones más recordadas de la película muestra al personaje de Clint Eastwood entregando a Tuco a las autoridades para cobrar la recompensa. Espera el momento del ahorcamiento y, en el último segundo, dispara a la cuerda para liberarlo y luego repartir el dinero. Para filmar esa escena, Eli Wallach fue colocado sobre un caballo, con las manos atadas a la espalda y una cuerda real alrededor del cuello. El plan era simple: después del disparo de utilería, el caballo correría mientras el actor permanecía sujeto por un arnés oculto. Pero algo salió mal. El ruido del disparo asustó al caballo mucho más de lo previsto. El animal salió corriendo por el desierto, llevando a Wallach con las manos atadas y sin control alguno durante casi 1 milla, cerca de 1,5 kilómetros. Si hubiera caído, podría haber sido arrastrado o pisoteado. El equipo tuvo que perseguir al caballo en automóvil hasta lograr detenerlo y rescatar al actor, que bajó visiblemente alterado. Aún así, como verdadero profesional, Wallach siguió filmando ese mismo día.
Pero el tercer incidente es el que todavía hoy pone nerviosos a muchos cinéfilos cuando vuelven a ver la película, la famosa escena del tren. En ella, Tuco aparece esposado a un guardia muerto. Para liberarse, coloca las esposas sobre el riel y espera que las ruedas de la locomotora rompan la cadena. El director Sergio Leone quería realismo absoluto. En lugar de usar trucos de cámara o proyecciones, decidió filmar la escena de verdad. Así que Eli Wallach quedó acostado junto a un riel auténtico, mientras un tren real pasaba a pocos centímetros de su rostro. La escena funcionó visualmente. La cadena se rompió exactamente como indicaba el guión. Pero nadie notó un detalle peligroso. Los vagones del tren tenían escalones metálicos externos que sobresalían hacia abajo. Cuando el tren pasó a toda velocidad, esos escalones cruzaban el aire exactamente a la altura donde había estado la cabeza de Wallach segundos antes. Si el actor hubiera levantado la cabeza apenas unos centímetros para comprobar si el tren ya había pasado, habría sido golpeado de inmediato. Cuando la locomotora finalmente desapareció en el horizonte, Wallach estaba pálido y visiblemente nervioso. Había sentido el viento de los escalones de hierro pasar rozando su cabello. Encantado con el resultado de la escena, Leone incluso comentó con entusiasmo: «Eli, quedó fantástico, hacemos otra toma para asegurarnos». Wallach respondió al instante que no lo haría de nuevo, y lo dejó muy claro. Por eso, la toma que aparece en la película es la única que existe. El miedo que vemos en el rostro de Tuco mientras pasa el tren no es actuación, es la reacción real de un hombre que acaba de darse cuenta de lo cerca que estuvo de morir. Mientras Wallach parecía sobrevivir a todo durante el rodaje, el villano de la historia, Lee Van Cleef, enfrentaba problemas muy distintos. Van Cleef interpretaba al temido Angel Eyes, un asesino frío e implacable. Con su nariz afilada y su mirada estrecha transmitía peligro con solo aparecer en pantalla. Sin embargo, en la vida real era descrito como un hombre amable y tranquilo. Y había un detalle curioso que contrastaba con su imagen de pistolero: tenía verdadero miedo a los caballos. Años antes del rodaje, había sufrido un grave accidente automovilístico que dejó su cadera dañada para siempre. Montar a caballo no solo era incómodo, también doloroso. Si se observa con atención la película, su personaje casi nunca aparece galopando. La mayoría de las veces se le ve desmontando con calma o ya de pie. Era un truco de filmación para proteger al actor. En las pocas escenas en que debía montar, esa expresión dura en su rostro muchas veces no era solo actuación, era el esfuerzo por soportar el dolor mientras esperaba que la escena terminara. A pesar de todos los riesgos y dificultades, el rodaje también dio lugar a momentos de improvisación brillante que quedaron en la historia del cine. Uno de los ejemplos más famosos es la escena de la bañera. En ella, Tuco está tomando un baño en una ciudad devastada cuando uno de sus enemigos entra en la habitación decidido a matarlo. El enemigo comienza entonces el típico monólogo de venganza, diciendo que pasó meses buscando a Tuco. Pero mientras habla, Tuco ya esconde un revólver bajo la espuma de la bañera y dispara de repente, matándolo a mitad de la frase. En el guión original de El bueno, el feo y el malo, Tuco debía responder con un diálogo mucho más largo. Sin embargo, Eli Wallach consideró que aquello sonaba artificial. Le comentó al director Sergio Leone que, en la vida real, si alguien quiere matar a otro hombre, no pierde tiempo hablando. Leone estuvo de acuerdo y eliminó las líneas del guión. Después del disparo, Wallach improvisó la frase que se volvería legendaria: «Cuando tengas que disparar, dispara. No hables». Aquella línea se convirtió en uno de los momentos más memorables del cine y casi en una lección para los villanos de muchas películas posteriores. Otro momento improvisado ocurre al inicio del film. Cuando Tuco salta por la ventana de un bar llevando un trozo de carne y una botella, de pronto se asusta con un perro negro que comienza a ladrar furiosamente. Lo curioso es que el perro no estaba en el guión. El animal se encontraba en el set, y Leone decidió soltarlo en medio de la toma, sin avisar al actor, para provocar una reacción auténtica. El salto hacia atrás y la expresión de sorpresa de Wallach son completamente reales, incluso casi deja caer la comida verdadera que llevaba en las manos. Leone quedó encantado con el resultado y mantuvo la escena, porque mostraba algo esencial del personaje. Aunque peligroso, Tuco es un sobreviviente siempre al borde del caos. Estos pequeños detalles, miedo real, dolor e improvisación, terminaron dando una humanidad inesperada a la película.
Pero había algo que no podía improvisarse: la escala épica de la guerra. Leone quería mostrar que la rivalidad entre los tres pistoleros era insignificante frente a la brutalidad de la guerra civil estadounidense. Para lograrlo decidió volar un puente real, no una maqueta. Lo ocurrido aquel día en el río Arlanza se convirtió en una de las historias más curiosas del rodaje. La llamada Batalla del Puente Langston marca el momento en que el camino de los pistoleros se cruza con la guerra. Para filmar la escena en la que Tuco y el Rubio destruyen el puente, Leone contó con una ayuda inesperada: el ejército español del gobierno de Francisco Franco. Cientos de soldados participaron como extras, mientras especialistas militares se encargaban de los explosivos. El puente fue construido desde cero, una gran estructura de madera y piedra levantada solo para esa escena. El plan parecía sencillo: colocar las cámaras, dar la señal y destruir todo en un único y espectacular plano. El detonador estaba en manos de un capitán del ejército español, que había acordado una señal clara con Leone. El director daría la orden, y cuando bajara la mano, el capitán activaría la dinamita. El día del rodaje la tensión era enorme. Las cámaras se estaban posicionando. Los técnicos corrían de un lado a otro ajustando cables y equipos. En medio de aquella confusión, un miembro del equipo italiano gritó algo a otro técnico. Era una palabra que, dependiendo del idioma mezclado en aquel set internacional, podía significar «adelante» o simplemente «todo listo». El problema fue que el capitán español encargado de los explosivos pensó que era la señal. Segundos después, el puente explotó de manera espectacular. Madera y piedras volaron por el aire en una detonación perfecta. El único problema era devastador: las cámaras aún estaban apagadas. Leone observó la enorme nube de polvo y el vacío donde antes estaba el puente. Durante unos segundos quedó completamente en silencio. Cerca de él, Clint Eastwood y Eli Wallach tampoco podían creer lo que acababa de ocurrir. El escenario más caro de la película había sido destruido por un simple error de comunicación. El capitán del ejército quedó destrozado. Temía incluso enfrentar un consejo de guerra por haber arruinado la escena. Entonces hizo una propuesta inesperada a Leone: si la producción proporcionaba los materiales, sus hombres reconstruirían el puente gratuitamente, y lo volarían de nuevo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El ejército español trabajó día y noche, y, pocos días después, el puente volvió a estar en pie. Por eso, cuando ves la escena en la película y el puente estalla en el aire, en realidad estás viendo la segunda versión del puente. Y esta vez, el capitán solo presionó el detonador cuando vio claramente la mano de Leone bajar. La única falla ocurrió en un detalle casi imperceptible. Si alguien pausa el bueno, el feo y el malo justo en el momento de la explosión, puede verse una piedra volando peligrosamente cerca de la cámara, obligando al operador a retroceder. Con el puente finalmente destruido como estaba previsto, el camino quedó libre para el gran clímax de la historia: la búsqueda del oro enterrado en el legendario cementerio Sad Hill. Al igual que el puente, ese cementerio tampoco existía. Sergio Leone encontró un valle aislado en la región de Burgos que formaba un anfiteatro natural perfecto. Su idea era transformarlo en algo parecido a una arena romana donde la muerte sería el verdadero espectáculo. Una vez más, el ejército español fue convocado. Cerca de 250 soldados recibieron una misión impresionante: construir 5.000 tumbas en apenas 2 días. Cavaron fosas falsas, colocaron cruces de madera y levantaron el círculo de piedra central donde tendría lugar el duelo final. Algunas lápidas recibieron nombres al azar, mientras que otras fueron bautizadas con nombres de miembros del equipo, a veces como homenaje y otras quizá como una broma del propio director. El resultado fue tan grandioso que el escenario terminó convirtiéndose casi en un personaje más de la película. Es allí donde ocurre una de las secuencias más hipnóticas del cine: The Ecstasy of Gold. La música de Ennio Morricone crece de forma arrebatadora mientras Eli Wallach corre desesperado entre las tumbas. La cámara gira con movimientos amplios y vertiginosos, mientras Tuco busca frenéticamente la tumba de Ark Stanton. Hay un detalle curioso de esa escena: Leone quería capturar la avaricia en su forma más pura. En cierto momento incluso pensó en soltar un perro para obligar a Wallach a correr más rápido. Al final, la escena funcionó mejor simplemente con el actor corriendo entre las cruces, tropezando y girando en círculos, como un hombre poseído por la fiebre del oro.
Cuando terminó el rodaje, Wallach confesó que apenas podía caminar de tanto mareo y agotamiento. La euforia que vemos en pantalla es, en parte, cansancio real. Pero toda esa carrera por el tesoro plantea una curiosa cuestión moral que muchos espectadores pasan por alto. Los propios títulos de los personajes son casi una ironía. La historia presenta 3 arquetipos: el bueno, el malo y el feo. Clint Eastwood representa al bueno, Lee Van Cleef encarna al malo, y Eli Wallach interpreta al feo. Sin embargo, si contamos cuántas muertes provoca cada uno, aparece una inversión sorprendente. Angel Eyes, el malo, mata apenas 3 personas durante la historia. Tuco, el feo, provoca alrededor de 6 muertes. Y el bueno, interpretado por Eastwood, es responsable de 11. Es decir, el supuesto héroe es quien más mata en toda la película. Fue una decisión consciente de Leone para desmontar el mito clásico del héroe perfecto del western americano. El personaje de Eastwood no es bueno por ser moralmente superior, recibe ese título simplemente porque sigue cierto código profesional y porque parece el más elegante de los 3. Aún así, traiciona a Tuco, pone a su compañero en peligro por dinero y dispara sin dudar. En el universo de Leone, la bondad es más una cuestión de estilo que de carácter. Esa ambigüedad prepara el terreno para el duelo final. El famoso trielo. 3 hombres. Un círculo de piedra. Y $200,000 en oro. Es en este momento cuando la película ofrece una de las secuencias más influyentes de la historia del cine. Curiosamente, después de terminar el rodaje, aquel enorme cementerio de Sad Hill quedó abandonado durante casi 50 años, hasta que fue redescubierto y restaurado por fanáticos de la película. Pero antes llega el clímax. El duelo triple en el centro del cementerio dura cerca de 5 minutos. Durante ese tiempo casi no ocurre nada en términos físicos, y aún así, todo sucede en el plano psicológico. Leone filma la tensión como si fuera un ballet inmóvil. La cámara alterna entre planos abiertos, que muestran la inmensidad del cementerio, y primeros planos extremos de los ojos y las manos cerca de los revólveres. Mientras la música de Morricone crece en intensidad, el montaje acelera y crea una tensión casi insoportable. Vemos el sudor, las arrugas y la duda en el rostro de cada hombre. Durante el duelo final de el bueno, el feo y el malo no hay diálogos. Solo el viento rompiendo el silencio y la música creciendo como un grito. Es allí donde se revela por completo el secreto sonoro de la película. ¿Recuerdas el aullido de coyote mencionado al principio? Ennio Morricone creó esa melodía justamente para imitar el sonido del animal, porque veía a los 3 protagonistas como depredadores solitarios disputando la misma presa. La genialidad estaba en la construcción del sonido. Morricone no utilizó solo instrumentos tradicionales. Muchos de los sonidos agudos que escuchamos no provienen de una flauta o una guitarra, sino de voces humanas cantando en falsete. Mezcló silbidos, golpes de látigo, campanas y coros intensos, para crear algo que parecía una verdadera ópera del viejo oeste. La banda sonora terminó trascendiendo el propio cine. La banda Metallica, por ejemplo, abre sus conciertos desde hace décadas con The Ecstasy of Gold, en homenaje a la frenética carrera de Tuco. Cuando el duelo finalmente termina, con Angel Eyes cayendo en la tumba abierta y Tuco descubriendo que su revólver estaba descargado todo el tiempo, una trampa del personaje de Clint Eastwood, la historia concluye de la forma más clásica posible. El pistolero se aleja hacia el horizonte, rico y solitario, mientras el viejo Poncho se mueve por última vez con el viento. Pero surge una pregunta curiosa. ¿Qué ocurrió con aquel enorme escenario después de que terminara el rodaje en 1966? Durante 49 años, la respuesta fue simple. La naturaleza lo devoró. El cementerio Sad Hill, construido con tanto esfuerzo para la película, fue abandonado tras el rodaje. Las 5,000 cruces de madera se pudrieron o desaparecieron con el tiempo. El círculo de piedra central quedó cubierto por tierra y arbustos, mientras vacas pastaban justo donde Tuco había corrido desesperado buscando el oro. Durante décadas, el lugar prácticamente desapareció del mapa, sobreviviendo solo en la memoria de los fanáticos y en las imágenes del film. Todo cambió en 2015, cuando se acercaba el 50 aniversario de la obra. Un grupo de admiradores españoles decidió hacer algo inesperado,
fundaron la Asociación Cultural Sad Hill y viajaron hasta el Valle de Mirandilla con palas, azadas y detectores de metal. Su objetivo era sencillo y ambicioso al mismo tiempo: desenterrar el cementerio. Al limpiar la vegetación hicieron un descubrimiento emocionante. Bajo unos 10 centímetros de tierra, apareció el pavimento original de piedra del círculo central, prácticamente intacto. Era como una auténtica excavación arqueológica del cine. Pero había un problema evidente: reconstruir miles de cruces era imposible sin recursos. No tenían el presupuesto de Hollywood ni la ayuda del ejército español. La solución llegó gracias a Internet. Lanzaron una campaña de financiación colectiva llamada Adopta una tumba. Con una pequeña donación, cualquier persona podía tener su nombre grabado en una cruz del cementerio restaurado. La respuesta fue impresionante. Fanáticos de todo el mundo, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania e incluso Brasil, comenzaron a enviar contribuciones. Con el tiempo, el proyecto recibió apoyos inesperados. Integrantes de Metallica y hasta Clint Eastwood enviaron mensajes de ánimo. El propio Eastwood llegó a decir que era una de las homenajes más hermosas que había recibido. Hoy, quien visita la región de Burgos puede encontrar el cementerio Sad Hill nuevamente en pie. Restaurado, se extiende por el valle con miles de cruces, cada una con el nombre de un fan que ayudó a devolverle la vida. Pocos lugares en el mundo tienen una historia así, un escenario creado para una película que terminó convertido en monumento permanente gracias al cariño del público. La película termina con una frase cínica: existen dos tipos de personas en el mundo, las que tienen el arma cargada y las que cavan. Pero los bastidores cuentan algo diferente. También existen dos tipos de películas, las que vemos y olvidamos rápidamente, y aquellas tan poderosas que hacen que personas comunes tomen palas décadas después, solo para preservar el lugar donde ocurrió la magia. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef quizá nunca vuelvan a reunirse. Wallach y Van Cleef ya partieron, pero dejaron un legado de polvo, música y pólvora, una película donde el héroe es el mayor asesino, el villano teme a los caballos y el alivio cómico casi pierde la vida frente a un tren. Una obra maestra imperfecta, arriesgada y absolutamente eterna. ¿Y tú, a cuál de los tres personajes elegirías ser en ese duelo? ¿El calculador, el implacable o el superviviente? Después de revisitar los bastidores de El bueno, el feo y el malo, queda una curiosidad. ¿Qué escena te marcó más? Déjalo en los comentarios y cuéntanos también si algún día te gustaría visitar el legendario cementerio Sad Hill en Burgos. Y claro, si te gustan las historias y curiosidades sobre los grandes clásicos del cine, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y activar la campana para no perderte las próximas historias. Hasta la próxima.